pero Dios realmente me escucha. ¿Es válida esta oración que hago medio adormecido, con los ojos cerrándose solos, casi roncando entre una palabra y otra? ¿O debería levantarme, como un cristiano responsable, arrodillarme al lado de la cama y adoptar una postura más digna, más apropiada? Permítame decir algo con la seriedad de quien ha pasado décadas predicando el Evangelio. Algunos predicadores, especialmente los más rígidos y legalistas, insisten categóricamente, sin sombra de duda, en que orar en la cama es incorrecto, que es una señal de pereza espiritual, que demuestra una falta de respeto a Dios, como si Él fuera un jefe caprichoso que se ofende con la postura corporal de sus empleados. Otros, menos dogmáticos, aseguran que es uno de los momentos más poderosos del día, uno de los más genuinos para conectar con lo divino. Pero lo que la Biblia revela sobre este momento oculto, sobre lo que realmente acontece en dimensiones que no vemos cuando cierras los ojos en tu cama y le susurras tu corazón a Dios, puede cambiar completa y radicalmente la manera en que comprendes la oración nocturna. Y les adelanto, con la sobriedad de muchos años anunciando a Cristo, que lo que voy a compartir va más allá de lo meramente religioso. Toca dimensiones de la realidad que la ciencia moderna apenas comienza a sondear, y que la experiencia de siglos del pueblo de Dios confirma en la práctica, no por sensacionalismo, sino por vidas transformadas en el silencio de la noche. Permítanme presentarme formalmente, aunque muchos ya conocen mi ministerio, mis mensajes y las cruzadas evangelísticas alrededor del mundo. Soy Billy Graham, evangelista por vocación, alguien que dedicó su vida a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, llamando a hombres y mujeres al arrepentimiento y a la fe, y recordándoles a todos que con Dios se puede tener paz. A lo largo de décadas, prediqué en decenas de países, escribí para señalar el camino de la salvación, aconsejé a líderes y oí incontables testimonios de personas comunes que tuvieron encuentros extraordinarios con la gracia de Dios. Y créanme, en todo lo que vi y viví, pocas cosas me han impactado tanto como lo que aprendí sobre este tema, aparentemente simple. La oración nocturna, muchas veces recostado, cuando el cuerpo está cansado y el alma se vuelve más honesta. Esto no es solo otra historia religiosa. No es una fe ciega, ni simple devoción mecánica. Es algo más profundo, mucho más profundo. Y aquí está lo extraordinario, lo que quiero que entiendan desde el principio. Al final de un día largo y exhaustivo, cuando estás acostado en la cama con los ojos pesados y la mente llena de pensamientos caóticos, este es precisamente el momento en que tu corazón está más expuesto, más vulnerable, más auténtico. Es cuando las máscaras sociales caen, cuando el ego se relaja, cuando tu alma queda sin filtros. Y es exactamente ahí donde el Espíritu Santo te encuentra. No en tu perfección fabricada, sino en tu verdad desnuda y sincera. Pasé años observando este fenómeno en el cuidado pastoral. Conversé con teólogos, con profesionales de la salud y con personas que tuvieron experiencias profundas durante sus oraciones nocturnas. Y descubrí algo que cambiará su perspectiva. La Biblia nunca encasilla la oración en una única postura física. En realidad, presenta un tapiz rico y variado de cómo el pueblo de Dios oraba. Arrodillado. Sí, de pie también, levantando las manos al cielo, postrado con el rostro en tierra, y sí, recostado en sus lechos. Esto no es una interpretación moderna y conveniente. Está escrito explícitamente en las Escrituras. El Salmo 63, versículo 6, dice algo extraordinario. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, y en ti medito durante las vigilias de la noche. Son palabras de David, el hombre conforme al corazón de Dios, dejando claro que meditaba en el Señor mientras estaba acostado en la cama. Y no es un versículo aislado que podamos descartar como una anomalía. El Salmo 4, versículo 4, lo confirma nuevamente. Airaos, pero no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Estos versículos no son sugerencias casuales. Son la prueba de que tu cama puede convertirse en un altar sagrado y tu noche en un santuario donde lo divino y lo humano se encuentran. Acostarse no es una postura de segunda clase en la espiritualidad bíblica.
Es una expresión legítima y poderosa de reflexión, rendición y comunión íntima con Dios. Y cuando oras recostado, algo sutil pero profundamente transformador sucede. Algo que los antiguos creyentes comprendían y que nuestra cultura de la prisa ha olvidado. Sin siquiera darte cuenta, dejas de actuar. En la cama no hay rituales obligatorios, no hay ojos humanos observando y juzgando, no hay presión para sonar santo o elocuente. Eres solo tú y Dios, corazón a corazón, alma a alma, sin intermediarios y sin pretensiones. Es la oración en su forma más pura, más simple, más honesta, y algo más, algo que la propia ciencia comienza a entender. En la quietud profunda de la noche, tu cerebro también se suaviza de maneras que raramente ocurren durante el día. En las horas de luz, tu cerebro está en estado de alerta constante, procesando millones de estímulos. Por la noche, cuando te acuestas, el cerebro transita hacia estados más calmados, y en estos estados se vuelve más fácil escuchar la voz suave y apacible del espíritu. Esto ayuda a explicar por qué tantas de las revelaciones más profundas de Dios en la Escritura sucedieron precisamente de noche, cuando el mundo estaba en silencio y las almas quietas. Piensa en Jacob durmiendo en Betel, viendo la escalera entre el cielo y la tierra. Piensa en Samuel, acostado en el templo, cuando Dios lo llamó por su nombre. Piensa en José, recibiendo advertencias en sueños. Piensa en los magos, guiados por revelaciones nocturnas para no volver a ver a Herodes. La noche no es enemiga de lo sagrado. Es, frecuentemente, el escenario predilecto de Dios para sus revelaciones. Déjenme contarles algo profundamente personal, porque cambió radicalmente mi comprensión de este tema. Hubo un periodo exhaustivo en mi ministerio, con cruzadas, viajes, consejería, mensajes preparados de madrugada. Me había acostado, completamente agotado, sin fuerzas siquiera para arrodillarme al lado de la cama, como hacía de niño cuando mis padres me enseñaron a orar. En una de esas noches, en el silencio de una habitación simple, susurré desde la almohada, con una voz que apenas podía oír. Señor, si esto es correcto, si lo que estoy haciendo tiene algún sentido, si no me estoy volviendo loco en medio del cansancio, dame una señal. Guíame, porque estoy perdido. No fue una oración elocuente. No usé un lenguaje refinado. No cité salmos de memoria. No seguí ninguna fórmula. Fue cruda, desesperada, casi frágil, la oración más honesta que había hecho en mucho tiempo. Y entonces, algo sucedió. Una paz descendió sobre mí. No fue meramente emocional o psicológica, fue tangible. Sentí como si una presencia cálida me cubriera como una manta invisible y real. Y en mi mente, no con palabras audibles, sino con una claridad mayor que cualquier voz, oí: continúa, yo estoy contigo, no temas. Me dormí inmediatamente, y al despertar, algo había cambiado dentro de mí. La ansiedad había desaparecido, no reducida, sino desvanecida. Yo sabía, con una certeza que no puedo explicar solo con la lógica, que estaba en el camino correcto. Me levanté y seguí, renovado. Siempre que las dudas volvían, recordaba aquella noche, aquella presencia, aquella voz interior. ¿Qué sucede al final cuando oras con total honestidad? Cuando te permites deslizarte hacia el sueño orando, tus cargas literalmente comienzan a levantarse. La ansiedad se disipa. El sistema nervioso que pasó el día en alerta finalmente se calma. Y encuentras descanso no solo físico, sino espiritual, a la sombra de su presencia. Esto no es poesía religiosa. Es una realidad experimentada. Pero hay algo aún más profundo sucediendo. Cuando oras mientras te duermes, abres tu vida interior, tu subconsciente, a la dirección del Espíritu Santo. Y la Biblia está llena de ejemplos de Dios hablando a través de sueños. Jacob vio la escalera celestial. José, el patriarca, interpretó sueños que salvaron a Egipto. José, el carpintero, fue advertido en sueños para proteger a Jesús. Daniel recibió visiones nocturnas. El libro de Job afirma que Dios habla en sueños, en visión nocturna, cuando cae un sueño profundo sobre los hombres.
Al orar mientras te quedas dormido, estás invitando al Señor a guardar tu subconsciente y a plantar su sabiduría mientras descansas. Tu sueño se convierte en más que una necesidad biológica. Se transforma en un espacio sagrado donde Dios puede trabajar en las profundidades de tu ser. A lo largo de los años, he escuchado decenas y decenas de relatos de personas que tuvieron sueños que las orientaron, que las sanaron, que les dieron respuestas a problemas aparentemente imposibles. Todo porque crearon el hábito de orar recostadas antes de dormir. Una mujer me contó que llevaba años luchando con una decisión crucial. Una noche, después de orar acostada, tuvo un sueño extraordinariamente vívido en el que vio con total claridad el camino a seguir. Se despertó con certeza, tomó la decisión y su vida cambió para mejor. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando escuchas cientos de historias similares, ves el patrón repetirse y lo experimentas personalmente, comienzas a entender que algo real está sucediendo, algo que trasciende las explicaciones meramente psicológicas. No es pereza espiritual, es intimidad real con el Señor. Es la honestidad cruda de presentarle a Dios lo que realmente hay en ti, no lo que piensas que debería haber. Acostado en la cama, susurrando tu corazón, agradeciendo por el día, entregando tus preocupaciones, pidiendo su presencia y protección para la noche. Transformas tu cama en un altar. Terminas el día no con ruido y distracción, sino con paz y conexión. Y algo extraordinario ocurre cuando conviertes esto en un hábito consistente. Tus noches comienzan a cambiar. El peso emocional se levanta. La paz sustituye la inquietud que te mantiene despierto por horas. Te despiertas con claridad mental y un renovado sentido de dirección y propósito. Pasas a ver la oración no como un deber atado a una posición específica, sino como una conversación viva y continua con tu Creador. Una conversación que continúa incluso cuando te duermes. Pero déjenme llevarlos más a fondo en este misterio, porque hay dimensiones que pocos entienden. En la tradición cristiana hay algo profundamente significativo llamado oración contemplativa u oración de quietud. Grandes santos como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Francisco de Sales y, más modernamente, Thomas Merton, hablaban de un tipo de oración que trasciende completamente las palabras, las fórmulas y los rituales externos. Es un estado de simple presencia ante Dios, no de recitar listas de peticiones o alabanzas memorizadas, sino de estar consciente de su presencia en un silencio receptivo que va más allá de la teología y la doctrina. Y adivinen dónde este tipo de oración ocurre, muchas veces de la forma más natural. En la cama, por la noche, cuando el cuerpo finalmente está quieto y la mente más calmada. Teresa de Ávila describió estados tan profundos de oración que el cuerpo quedaba casi inmóvil, como si durmiera, mientras el espíritu permanecía vigilante ante Dios en estados de unión, de éxtasis. Muchos de estos momentos le ocurrían en momentos de descanso, recogida en su celda, frecuentemente acostada en quietud contemplativa. Juan de la Cruz profundizó aún más este misterio. En su Noche Oscura, habla de cómo Dios trabaja más profunda y transformadoramente en nosotros cuando nuestras facultades ordinarias se aquietan, cuando nuestra mente racional, nuestras emociones turbulentas y nuestra voluntad obstinada por fin se callan. Él usa repetidamente metáforas de descanso, de recostarse, de rendirse en la quietud nocturna. No eran religiosos perezosos, al contrario, eran gigantes espirituales, personas de disciplina férrea y acción tremenda. Justamente por ser tan activos y comprometidos, entendieron que hay momentos para la oración activa, verbal, de rodillas y con los brazos en alto, y hay momentos igualmente sagrados y necesarios para la oración receptiva, silenciosa, recostada, en quietud contemplativa. En mis décadas, volviendo a las Escrituras y predicando el Evangelio, he observado repetidamente las prácticas de oración de Jesús de Nazaret. Los Evangelios lo muestran orando en el monte, pasando noches en comunión con el Padre, de rodillas en agonía en Getsemaní, con los ojos alzados al cielo, agradeciendo al Padre antes de resucitar a Lázaro. Son posturas activas e intensas. Pero también hay pistas de una comunión prolongada, continua,
que ciertamente incluyó momentos de descanso contemplativo, de recostarse bajo las estrellas de Judea, mirando la inmensidad del cielo, sintiendo la presencia del Padre en el profundo silencio de la noche. Imaginen conmigo, después de un día exhaustivo de enseñanza y sanación, Jesús se retira para estar a solas con el Padre. Cae la noche. Las estrellas brillan con una intensidad que apenas conocemos hoy. Él se recuesta sobre la tierra, mirando hacia arriba, sintiendo la presencia del Padre no como algo distante, sino envolvente, íntimo. ¿Creen que en estas largas noches mantenía una postura rígida durante 8 o 10 horas? Claro que no. Su comunión era tan natural que no necesitaba una forma única para mantenerla. Jesús oraba con los ojos abiertos, contemplando las estrellas. Oraba con los ojos cerrados. Sintiendo la brisa, oraba sentado, de rodillas y, sí, recostado. Porque Dios no está limitado por nuestras posturas. Lo que importa no es la posición del cuerpo, sino la posición del corazón. Puedes estar arrodillado en la postura más piadosa y tener el corazón cerrado. O puedes estar acostado, exhausto, y tener el corazón completamente abierto. Eso fue lo que Jesús le enseñó a la mujer samaritana junto al pozo. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él no habló de posturas o lugares específicos. Habló de autenticidad y de verdad interior. Y cuando oras acostado, por la noche, vulnerable e incapaz de sostener máscaras religiosas, oras en espíritu y en verdad de la forma más pura imaginable. Vienes a Dios exactamente como eres, sin pretensiones y sin intentar impresionar, porque nadie te ve, excepto Él. Este es el tipo de adoración que el Padre busca. No la apariencia externa, no la elocuencia teológica, no la resistencia física, sino un corazón abierto, honestidad cruda y vulnerabilidad genuina. Añado algo sobre Jesús. Él era plenamente humano, además de plenamente divino. Y eso significa cansancio, dolor, necesidad de descanso. En Marcos leemos que durmió tan profundamente en la barca, en medio de una tempestad, que los discípulos tuvieron que despertarlo. Este sueño profundo no viene de quien se resiste al descanso, sino de quien sabe rendirse a Él en el momento adecuado. Puedo imaginar al Señor reclinarse, susurrar una oración de gratitud y dormirse en paz. Y eso es orar recostado. Y si fue suficiente para Jesús, es suficiente para nosotros. Ahora, que quede claro, no digo que orar de rodillas o de pie esté mal. No sugiero que la oración nocturna recostada sea superior a otras formas. Digo que orar recostado es igualmente válido, igualmente poderoso, igualmente escuchado por Dios. La Biblia nos da libertad en esto. Pablo escribió, orad sin cesar. No dijo, arrodillaos sin cesar, ni permaneced de pie sin cesar. Dijo, orad en toda circunstancia. Y si vamos a orar sin cesar, inevitablemente oraremos recostados parte del tiempo, porque pasamos cerca de 1/3 de nuestra vida durmiendo. Si excluimos la oración recostada, excluimos potencialmente 8 horas de cada día de nuestra vida de oración. Cuando abrazamos la oración nocturna, cuando hacemos de la cama un altar y de la noche un santuario, extendemos la vida de oración para cubrir todas las horas. Nos despertamos orando porque nos dormimos orando. Hay una continuidad, un flujo ininterrumpido de comunión. Los monjes del Oriente practican la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. El objetivo no es la repetición mecánica, sino interiorizar tanto la oración que se vuelve como la respiración, algo que continúa incluso mientras dormimos. Ellos testifican que, después de años, se despiertan en medio de la noche y se dan cuenta de que su mente está orando. La oración ha penetrado tan profundo que el subconsciente continúa durante el sueño. Esto no es fanatismo, es un entrenamiento espiritual. Es hacer de la oración no solo algo que haces, sino algo que eres. Y la puerta de entrada más accesible para esto es la oración nocturna recostada, porque ahí no puedes fingir.
Solo existes tú y Dios en la intimidad simple de la noche. Ahora, permítanme compartir prácticas concretas, específicas que pueden implementar hoy mismo. No son teorías, son herramientas probadas por años de experiencia pastoral. Primero, creen un ritual de transición consciente entre el día activo y la noche contemplativa. En los últimos 30 a 45 minutos antes de acostarse, apaguen las pantallas. Teléfono, televisión, computadora, tableta. La luz azul interfiere con la melatonina y también con la capacidad de entrar en quietud espiritual, pues mantiene la mente estimulada. En este tiempo, lean algo edificante. Un salmo, un pasaje del Evangelio, un buen devocional, poesía cristiana. O escuchen música tranquila y suave, algo que calme. Usen este periodo para aquietar deliberadamente la mente, trayendo los pensamientos de vuelta al presente siempre que se disparen hacia las preocupaciones. Segundo, cuando se acuesten, antes de cualquier otra cosa, hagan algunas respiraciones profundas y conscientes. Inspiren por la nariz contando hasta 4. Sientan el abdomen expandirse. Sostengan por 4. Luego, expiren lentamente, contando hasta 4, percibiendo el cuerpo relajarse. ¿Por qué es importante? Porque la respiración es el puente entre el cuerpo y el espíritu, entre la mente consciente y el sistema nervioso autónomo. Cuando respiras así, activas el sistema de descanso y digestión. La frecuencia cardíaca disminuye, la presión baja, el cortisol se disipa y la mente acompaña al cuerpo hacia la calma. Esto te prepara para la receptividad espiritual. Tercero, comiencen siempre con gratitud. Siempre. Antes de pedir cualquier cosa, agradezcan. Reserven al menos 5 minutos para eso. Repasen el día y reconozcan al menos 3 motivos de gratitud, grandes o pequeños. No los listen mecánicamente. Siéntanlos profundamente. Revivan el momento, la alegría, la gracia. ¿Por qué? Porque la gratitud es el portal más rápido a la presencia de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias. La gratitud abre el espíritu de un modo que la petición, por sí sola, no lo hace. Quita el enfoque de la escasez y lo pone en el reconocimiento de la abundancia. A partir de ahí, el resto de la oración fluye con más paz y claridad. Cuarto, después de la gratitud, entreguen conscientemente el día que pasó. Lo que salió bien, devuélvanlo a Dios con agradecimiento. Lo que salió mal, también llévenlo con confianza. Conversaciones difíciles, conflictos, errores, oportunidades perdidas, palabras que no debieron decir, actitudes que no debieron tomar. Traigan todo a la luz de la presencia de Dios. No lo escondan, no lo ignoren, pero tráiganlo para entregarlo, no para rumiarlo. Visualicen colocar cada cosa en las manos abiertas de Dios. Vean sus manos extendidas, sosteniendo el peso del día. Vean las manos de Dios, más grandes sobre las suyas, esperando recibir. Entonces, abran las manos, suelten. No lleven eso al sueño. Confíen en Dios con las consecuencias y con lo que quedó sin resolver. Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. Basta a cada día su propio mal. Entreguen el ayer, dejen el mañana y descansen en el ahora. Quinto, presenten, sí, las preocupaciones legítimas sobre el mañana, los desafíos, las decisiones, las situaciones difíciles, pero preséntenlas para entregarlas, no para aferrarse a ellas. Presentar es nombrar y poner en las manos del Señor. Aferrarse es mencionar y seguir agarrándose a aquello con ansiedad. Es la diferencia entre dormir en paz y pasar horas inquietos, dando vueltas en la cama. Sexto, pidan explícitamente la presencia de Dios durante las horas de sueño. Invítenlo con palabras claras. Señor, entro ahora en estas horas de descanso y te invito a estar conmigo. Guarda mi sueño. Háblame si quieres. Trabaja en las profundidades de mi ser mientras mi mente descansa. Que mi descanso sea en tu presencia, bajo tu cuidado, en tu paz. Entreguen estas horas de la noche como entregaron las horas del día. Esta intención hace una enorme diferencia. Abren deliberadamente las puertas del subconsciente a la dirección de Dios. Y Él honra eso, tal vez sin dramas,
pero de forma real y consistente. Séptimo, no se preocupen, ni se culpen, ni se juzguen si se duermen en medio de la oración. Esto no es un fracaso, es ternura. Piensen en un padre. Si su hijo se duerme contándole cómo fue su día, exhausto y seguro, ¿el padre se ofende? No. Él sonríe, cubre a su hijo y lo deja dormir, conmovido por su confianza. Así responde Dios cuando te duermes orando. No hay reproche, hay amor paternal. Tus últimos pensamientos conscientes fueron sobre Él. Entraste en el sueño en su presencia. Y eso es precioso. Quiero que entiendan algo que cambia la perspectiva. Cuando te duermes orando, la transición de la vigilia al sueño ha sido santificada. No hay una ruptura abrupta, es suave. Comenzaste orando conscientemente. Poco a poco, la conciencia se atenuó, pero la orientación de tu espíritu continuó, y te deslizaste hacia el sueño, aún en comunión con Él. Es dormir en Dios, como enseñaban los antiguos, llevar la vida de oración más allá de los límites de la conciencia despierta, hacia el territorio del sueño. Es un nivel de integración espiritual que muchos nunca experimentan porque están demasiado ocupados en hacer la oración de una cierta manera. He practicado estas cosas durante muchos años, nunca perfectamente. Algunas noches la mente está tan acelerada que necesito más tiempo para aquietarme. En otras, estoy tan exhausto que apenas consigo articular más que un «ayúdame» o un «gracias». Y el sueño me vence. Noche tras noche, hago de este tiempo en la cama un tiempo sagrado. No un ritual vacío, no una obligación que marcar en una lista, sino una conexión genuina, una comunión real, una presencia mutua entre mi espíritu y el espíritu de Dios. Y puedo testificar, con décadas de experiencia pastoral, que esto ha transformado mi vida en muchas dimensiones. Duermo mejor. No paso horas dando vueltas. Duermo más profundamente. Me despierto más descansado. Siento menos ansiedad generalizada. Cuando surge, es más manejable y tengo hábitos para procesarla. Y sobre todo, mi sentido de conexión con Dios se ha profundizado de una manera que las prácticas formales por sí solas no produjeron, porque esta oración nocturna recostada es relacional, es intimidad y presencia. Entonces, esta noche, los invito y los desafío. No se duerman navegando en el teléfono hasta que los ojos se cierren. No dejen que sus últimos pensamientos sean noticias deprimentes o comparaciones en redes sociales. Hagan de su cama un altar. Hagan de su noche un santuario. Acuéstense y susurren su corazón. Agradezcan por el día. Entreguen sus cargas. Pidan su presencia. Y cuando el sueño venga, déjenlo llegar en paz, sabiendo que pasan de la vigilia al sueño, aún en su presencia, aún en su amor, aún bajo su cuidado, porque no se adormece ni duerme el que te guarda. El Señor enviará a sus ángeles para guardarte en todos tus caminos. Aquel que guarda a Israel no duerme. Mientras duermes, Él vela. Mientras descansas, Él trabaja. Mientras sueñas, Él guarda. Esta es la promesa. Esta es la realidad. Y la oración nocturna es simplemente alinearse conscientemente con esta verdad. Por lo tanto, experimenten esto hoy mismo. Apaguen los dispositivos 30 minutos antes de dormir. Hagan algunas respiraciones profundas. Y recostados en la cama, hablen con Dios sin pretensiones. Honestamente, cuéntenle sobre su día, lo bueno y lo difícil, lo que les alegró y lo que les entristeció. Agradezcan, pidan, escuchen. Y cuando sientan que el sueño se acerca, no se resistan. Déjenlo venir, porque sus últimas palabras y pensamientos serán para Él, y eso hará toda la diferencia. Hagan esto de modo consistente por un mes, solo un mes, y observen lo que cambia. Cómo duermen, cómo se despiertan, cómo la ansiedad disminuye, cómo el sentido de conexión con Dios se profundiza. No porque aprendan una técnica nueva, sino porque redescubren una verdad antigua. Dios está más cerca en la quietud de la noche que en todo el ruido del día. Y permítanme decir algo más fascinante, observado a lo largo de los años.
Cuando haces de la oración nocturna recostada un hábito fiel, no ocasional, sino noche tras noche, comienzas a notar patrones interesantes en tus sueños. No todos los sueños son espiritualmente significativos. La mayoría es solo el cerebro procesando el día, organizando memorias, consolidando aprendizajes. Vemos fragmentos inconexos, mezclas de escenas, y eso es normal. Pero algunos sueños son diferentes, más vívidos, más coherentes, con una narrativa que tiene sentido y, sobre todo, dejan una impresión duradera. Al despertar, no se disipan en la niebla, permanecen y resuenan por días. Llamo a estos sueños, con respeto, sueños umbral. Parecen estar en el umbral entre el subconsciente personal y algo más grande, lo que podríamos llamar la dimensión espiritual de la realidad. Muchas veces contienen orientación real, discernimiento verdadero, respuestas a cuestiones con las que vienes luchando para resolver. No suelo decir que Dios te hable siempre de forma literal en los sueños. Con frecuencia usa el lenguaje simbólico, metáforas, imágenes que hablan directamente al corazón de un modo que trasciende las palabras. Los estudiosos han notado cómo los sueños pueden traer a la superficie lo que necesita ser integrado. Y aunque no todo estudioso comparta una fe explícita, nosotros, los cristianos, sabemos que Dios también puede usar este canal cuando lo invitamos. Cuando oras conscientemente antes de dormir e invitas explícitamente a Dios a tu noche, esencialmente abres las puertas de este canal natural de comunicación. No porque Dios esté limitado a los sueños, sino porque te abres a este camino con un corazón que dice: «Sí, Señor, tu siervo escucha». Este canal es un canal que Él nos ha creado, con la capacidad extraordinaria de soñar. Él puede, y frecuentemente usa, este canal cuando lo abrimos. No siempre, no bajo nuestra demanda, no de modo predecible. Pero, cuando decide hacerlo así, es inconfundible. Sabes, con una certeza que sobrepasa la lógica, que has recibido algo más que mero procesamiento cerebral. He tenido sueños profundamente significativos, con dirección clara sobre decisiones importantes, advertencias oportunas, consuelo en tiempos de dolor e ideas creativas para mensajes. Y para ser honesto, cada uno de estos momentos ocurrió en periodos en los que yo estaba siendo extremadamente consistente con la oración nocturna recostado. Y por lo tanto, cuando me dices que no eran solo sueños ordinarios, ¿coincidencia? Tal vez si fuera una o dos veces. Pero, cuando el patrón se repite por años, sugiere fuertemente que hay una conexión real entre la práctica espiritual y la experiencia subjetiva. Ahora, esto es crucial. No transformen esto en una fórmula mágica simplista. No se acuesten esperando revelaciones dramáticas todas las noches. Esa expectativa ansiosa, por sí misma, cierra la puerta. El punto de la oración nocturna no es manipular a Dios para que te diga lo que prefieres. Es amarlo, rendirte por entero, consciente e inconsciente, despierto y dormido, a su amor y a su sabiduría. Los sueños significativos, si vienen, son un regalo adicional. Gracia extra, no el objetivo. No los busquen ansiosamente, pero estén abiertos y en paz si no vienen. La meta real es terminar cada día, sin excepción, y dormir, consistentemente, en su presencia amorosa y despertar renovado, no solo físicamente, por el descanso, sino espiritualmente, por la conexión mantenida. Cuando experimentas esta realidad consistente, cuando tus noches se transforman de inquietud y ansiedad en paz profunda y descanso sagrado, no hay necesidad de señales extraordinarias. El valor de esta práctica es evidente. La evidencia brillará en la vida cotidiana, en la paz interior que otros perciben, en la claridad mental, en la mayor capacidad de lidiar con el estrés y, sobre todo, en la conexión más profunda con Dios que lo impregna todo. Hay un versículo precioso en el Salmo 127, versículo 2, que debería revolucionar nuestro entendimiento del descanso y el esfuerzo espiritual. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Dios trabaja activamente en nosotros.
incluso cuando dormimos. No todo en la vida espiritual requiere un esfuerzo consciente y exhaustivo. Hay una dimensión de gracia, de regalo gratuito, que opera precisamente en el descanso, en la rendición, en el sueño confiado. La oración nocturna recostada es la llave que abre esta puerta de gracia. Cuando terminas el día entregando todo a Dios y te acuestas con confianza infantil, creyendo que Él guarda fielmente tu noche, permites que esta gracia actúe en las profundidades de tu ser. No duermes en el vacío, duermes envuelto en la presencia divina. Y hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Los padres de la iglesia decían, oramos mejor cuando ya no sabemos que estamos orando. Hablaban de un estado de comunión tan profundo que trasciende las palabras conscientes. Un estado en que la propia presencia ante Dios es oración. Este estado se alcanza naturalmente en la quietud de la noche, recostado en la oscuridad, simplemente siendo ante Él. No es esoterismo, es cristianismo simple y profundo. Es lo que Jesús quería decir cuando afirmó que el reino pertenece a los niños. Los niños no dominan técnicas elaboradas. Ellos vienen, confían y duermen en paz, sabiéndose amados. Cuando te acuestas por la noche, regresas a esta simplicidad, dejas las fórmulas y vienes como el hijo al Padre, y Él te recibe, siempre. No importan las palabras somnolientas o la sensación de poca espiritualidad. Él busca tu corazón, no tu perfección. Y aquí está la belleza final, la razón última por la que la oración nocturna recostada es tan poderosa. Es el único momento del día en que no puedes fingir que eres fuerte. Acostado en la oscuridad, exhausto, vulnerable, la ilusión de autosuficiencia se deshace. Y es precisamente ahí donde Dios te encuentra, no en tu fuerza, sino en tu debilidad, no en tu conocimiento, sino en tu necesidad, no en tu ilusión, sino en tu honestidad cruda. Pablo lo entendió. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La noche, con su silencio y su invitación al descanso, es el aula de esta verdad. He aprendido, en décadas de ministerio, que los mayores misterios no siempre son los más espectaculares. A veces son los más simples y cotidianos, los que acontecen en el silencio, lejos de cámaras y reflectores. La oración nocturna es uno de estos misterios. No hay nada que fotografiar. Una persona acostada, susurrando en la oscuridad, durmiéndose en medio de la conversación con Dios. Y sin embargo, algo profundamente real sucede. Algo que transforma vidas y ha sostenido a millones de creyentes por 2000 años. No necesitas ser un místico avanzado, ni tener años de entrenamiento. Necesitas honestidad, vulnerabilidad y la disposición de acostarte, cerrar los ojos y hablar con tu Padre Celestial como un niño que habla con su padre. Eso es todo. Esta es mi experiencia y mi invitación. Si decides hacer de tu cama un altar y de tu noche un santuario, tu vida espiritual no será la misma. No porque yo tenga algún poder especial, sino porque Dios es fiel. Y cuando abres tu corazón honestamente y lo invitas a las partes más silenciosas y vulnerables de tu vida, Él responde. Que tu sueño, esta noche y todas las noches, sea en paz. Que tu descanso sea sagrado y que despiertes renovado no solo en el cuerpo, sino en el espíritu. Les habla Billy Graham. Después de muchos años anunciando las buenas nuevas y viendo a Dios actuar, para recordarles que las respuestas más profundas frecuentemente se encuentran no en los momentos dramáticos, sino en los momentos simples, como recostarse, cerrar los ojos y susurrarle honestamente a Dios. Buenas noches.